Si en 2026 en España decides comprar porque la hipoteca me sale parecido al alquiler, puedes estar cometiendo un error que te cuesta fácilmente entre 30.000 euros y 80.000 euros en 10 años. Y si decides alquilar porque comprar es tirar el dinero con intereses, también puedes equivocarte por una cantidad similar. El problema no es la preferencia personal. El problema es que la mayoría hace la comparación con una sola cifra mensual y deja fuera el 60-70% de la película financiera. La comparación típica es esta: alquiler de 1.200 hora mes versus cuota hipotecaria de 1.200 hora mes. La conclusión automática: mejor comprar, porque al menos amortizo. Parece lógica, pero suele estar mal planteada porque mezcla un pago todo incluido, alquiler, con un pago parcial, cuota, que no incluye impuestos, mantenimiento, seguros, costes de compra, ni el coste de oportunidad del capital inicial. Pongamos un ejemplo realista y deliberadamente simple para entender el tamaño del error. Vivienda de 250.000 euros. Compra con financiación al 80%, hipoteca de 200.000 euros a 30 años. Si el tipo efectivo ronda el 3,5% o 4,5%, rango razonable para el ejercicio, la cuota puede situarse aproximadamente entre 900 euros y 1.050 euros al mes. Mucha gente se detiene aquí y dice, ya está. Pero comprar en España suele implicar además costes de entrada del 20%, 50.000 euros, plus gastos e impuestos de compra. Dependiendo de la comunidad autónoma y de si es obra nueva o segunda mano, los gastos totales pueden moverse, de forma orientativa, en el 8%-13% del precio. En un piso de 250.000 euros, eso es 20.000 euros, 32.500 euros. Solo para entrar, puedes estar inmovilizando 70.000 euros, 82.500 euros. Costes anuales recurrentes, IBI, comunidad, seguro, mantenimiento y reparaciones. Un rango conservador para mantenimiento puede ser 0,5% o 1% del valor al año. En 10 años, solo mantenimiento puede sumar 12.500 euros, 25.000 euros, sin contar derramas grandes. Ahora el punto que casi nadie cuantifica bien, el coste de oportunidad. Si pones 70.000 euros, 80.000 euros en una compra, ese capital deja de estar invertido. Con un rendimiento anual medio del 4% o 6% a largo plazo, sin prometer nada, solo un supuesto para modelizar. El coste de oportunidad acumulado en 10 años puede ser del orden de 30.000 euros, 55.000 euros, dependiendo de aportaciones, comisiones y volatilidad. No es un detalle. Puede ser la diferencia entre comprar gana y alquilar gana. Mientras tanto, el alquiler también tiene un riesgo obvio: la subida de rentas. Si empiezas pagando 1.200 euros mes y la renta sube, por ejemplo, un 3% anual, el gasto total de alquiler en 10 años no es 144.000 euros, 1.202 días a 10, sino bastante más. Se acerca a 165.000 euros, 170.000 euros. Y ahí es donde la gente vuelve a concluir: ¿ves? Comprar. Pero esa conclusión también puede estar incompleta si no ajustas por los costes de compra, venta, impuestos, intereses pagados en los primeros años y la evolución real del precio de la vivienda. En resumen, la mayoría cree que está tomando una decisión racional porque compara dos pagos mensuales. En realidad, está ignorando una estructura de costes y riesgos que, en una década, se mide en decenas de miles de euros. En las siguientes partes, vamos a construir un marco de cálculo para que puedas decidir con números, no con intuiciones. La razón por la que este problema es tan frecuente no es que la gente no entienda finanzas. Es que la decisión comprar versus alquilar se toma dentro de 3 condiciones muy típicas en España en 2026. Estructura de ingresos rígida, comportamiento financiero cortoplacista y falta de un sistema de cálculo. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de hogares no tiene una renta variable significativa, salario neto mensual relativamente estable, pocas bonificaciones y, en muchos casos, poca capacidad de ajustar ingresos si suben los costes. Eso hace que el criterio dominante sea: ¿puedo pagar la cuota este mes? Es un criterio de liquidez, no de rentabilidad,
Y comprar se vende socialmente como estabilidad. Pagas lo mismo, pero para ti. El problema es que un hogar con margen financiero estrecho no absorbe bien los shocks. Subida de tipos y la hipoteca es variable, derramas, reparaciones, periodos de desempleo o un cambio de ciudad por trabajo. Segundo, comportamiento. Mucha gente no compara comprar versus alquilar. Compara comprar versus alquilar y gastar el resto. Es decir, el alquiler parece caro porque no deja patrimonio, pero en la práctica el diferencial de coste mensual, si existe, no se invierte de forma disciplinada. Sin un mecanismo automático de inversión, alquilar pierde su ventaja teórica. Por eso la discusión se vuelve emocional. La compra fuerza, ahorro, amortización, y el alquiler permite consumo. No es un argumento de mercado, es un argumento de conducta. Tercero, ausencia de sistema. La mayoría no tiene un modelo mínimo con variables claras: coste total de propiedad, horizonte temporal, probabilidad de mudanza, coste de oportunidad del capital y un rango realista de escenarios. Sin ese modelo, se cae en atajos mentales. Alquiler es tirar el dinero, o la hipoteca es como un alquiler pero mejor. Ambos son simplificaciones peligrosas. Dos escenarios concretos ilustran por qué. Escenario 1. Pareja con movilidad laboral. Probable mudanza en 3-5 años. Compran un piso de 250.000 euros con 80.000 euros entre entrada y gastos. A los 4 años, uno recibe una oferta en otra ciudad. Venden. Entre agencia, por ejemplo, 3%-5%, notaría, gestoría, posibles impuestos, y el hecho de que al principio la cuota paga sobre todo intereses, pueden descubrir que su patrimonio apenas creció. Si el precio de venta no subió lo suficiente, el resultado real puede ser: inmovilizaron 80.000 euros, asumieron riesgo, y al salir, perdieron una parte relevante en fricciones de transacción. En este escenario, el error típico es no valorar la opción de movilidad. Para alguien con probabilidad alta de mudanza, esa opción tiene un valor económico. Escenario 2. Persona que alquila pero no invierte la diferencia. Alquila por 1.200 euros mes. Comprar le habría costado, todo incluido, quizá 1.450 euros mes en promedio. Cuota plus IBI plus. Comunidad plus mantenimiento. La diferencia es 250 euros mes. Si esa persona no invierte esos 250 euros y los absorbe el estilo de vida, al cabo de 10 años no tiene capital acumulado. Entonces el alquiler efectivamente pierde, pero no por el alquiler en sí, sino por falta de sistema. La recomendación estándar: alquila e invierte la diferencia. Falla porque asume disciplina que muchas personas no tienen por defecto. Aquí se ve por qué los consejos típicos no funcionan. Compra siempre que puedas. Ignora horizonte temporal, movilidad y fricciones de compra-venta. Alquila e invierte. Ignora la realidad conductual. Sin automatización, no hay inversión. La cuota es igual que el alquiler. Ignora gastos ocultos, riesgo y coste de oportunidad. El punto clave es este. La decisión no se resuelve con una frase. Se resuelve con un sistema simple de variables y escenarios, y con una regla de comportamiento que haga viable la opción elegida. En las siguientes partes vamos a construir ese sistema. La mayoría no pierde dinero por tener un sueldo bajo. Pierde dinero por tomar una decisión grande con un marco de análisis pequeño. Estos son los errores más comunes y sus consecuencias a 5, 10 y 20 años. Error 1. Comparar solo la cuota con el alquiler. Se compara 1.200 euros a mes de alquiler con 1.200 euros a mes de hipoteca y se decide comprar. El problema es que el coste real de propiedad incluye IBI, comunidad, seguro y mantenimiento. Si esos extras suman, por ejemplo, 250 euros a mes, conservador en muchas zonas, el coste efectivo es 1.450 euros a mes, no 1.200 euros. Consecuencia a 10 años, 250 euros mes son 3.000 euros al año. En 10 años son 30.000 euros. Esa diferencia por sí sola puede anular una parte relevante de la revalorización del inmueble, especialmente si el precio crece poco o si vendes con fricción.
Error 2. Ignorar el coste de oportunidad de la entrada y los gastos. Comprar suele inmovilizar 70.000 o 80.000 euros entre entrada y gastos en un inmueble de 250.000 euros. Ese dinero podría estar invertido. No hace falta asumir rendimientos milagrosos. Solo modelizar un rango razonable. Si 75.000 euros se invierten al 4% anual compuesto durante 10 años, 75.000x, 10410. 75.000x, 141, 111.000 euros. Ganancia aproximada, 36.000 euros. Al 6% anual compuesto, 75.000x, 10610. 75.000 que es 179, 134.000 euros. Ganancia aproximada, 59.000 euros. Consecuencia a 10 años. Si compras, estás pagando ese coste de oportunidad, aunque no lo veas en el extracto bancario. Error 3. Subestimar las fricciones de entrar y salir. La compra-venta tiene costes. Impuestos de compra, notaría, registro, gestoría y luego costes de venta, agencia, plusvalía municipal, etc. Incluso con una venta limpia, es habitual que el coste total de transacción en un ciclo completo se acerque a varios puntos porcentuales del valor del inmueble. En un piso de 250.000 euros, un 10% de fricción total acumulada a lo largo del proceso, entrada, pluvo, salida, usando un número redondo para entender magnitudes. Es 25.000 euros. Puede ser menos o más, pero no es cero. Consecuencia a 5 años. Si vendes pronto, esas fricciones pesan mucho porque la amortización de principal en los primeros años suele ser lenta y la revalorización puede no compensar. Error 4. Asumir que alquilar sale mal, porque no crea patrimonio. Alquilar puede ser financieramente correcto si se cumple una condición. Invertir de manera sistemática el capital que no inmovilizas, o el diferencial mensual. El error no es alquilar. El error es alquilar y no capitalizar nada. Ejemplo. Diferencia de 250 euros mes, invertida durante 10 años al 5% anual aproximado. Para simplificar. Aportación total, 30.000 euros. Valor final aproximado con capitalización. Puede estar alrededor de 38.000 euros, 40.000 euros. Si no se invierte, el resultado es cero capital. Consecuencia a 20 años. 250 euros a mes durante 20 años son 60.000 euros aportados. Con capitalización, el saldo puede superar claramente los 100.000 euros dependiendo del retorno. La diferencia es el sistema, no el salario. Error 5. No modelizar el riesgo, movilidad, tipos, gastos grandes. Una derrama de 8.000 euros. Una reparación de 3.000 euros. O un cambio de trabajo que obliga a mudarse. Cambia completamente la ecuación. Sin un colchón y sin horizonte claro, comprar puede convertir una decisión patrimonial en una fuente de estrés financiero. El punto central no es una guerra ideológica entre comprar y alquilar. Es una decisión de asignación de capital bajo incertidumbre. Y si se toma con reglas incompletas, el coste aparece en forma de fricciones, oportunidad perdida y falta de flexibilidad, aunque el ingreso sea perfectamente decente. La solución práctica no es compra o alquila. La solución es decidir con un sistema que convierta la elección en un plan financiero estable. Ese sistema tiene 2 piezas. 1. Un cálculo mínimo comparable. Y 2. Una regla de ejecución que evite que la conducta destruya el resultado. 1. Cálculo mínimo. Compara coste total contra coste total. Para hacerlo aplicable, usa 4 números. No necesitas una hoja de cálculo compleja. A. Coste anual de alquilar. Sea. Alquiler mensual X 12. Ejemplo, 1.200 euros X 12. Lina 14.400 euros año. Si esperas subidas, modeliza 2 escenarios. Place 2% y Place 4% anual. Eso te da un rango. B. Coste anual de poseer, CP. Separa en 3 componentes. Intereses de la hipoteca, no toda la cuota. Al principio es la parte grande. Si tu cuota es 1.000 euros a mes, no significa que ahorres 1.000. Una parte es interés, coste, y otra amortización, transferencia a patrimonio. Para el cálculo rápido, asume que en los primeros años una porción relevante de la cuota es interés. Gastos fijos. IBI Plus. Comunidad Plus. Seguro. Mantenimiento.
Usa una regla simple: 0,7% del valor de la vivienda al año como base. En una vivienda de 250.000 euros, 1.750 euros año, los 145 euros a mes. No es exacto, pero es estable como aproximación y te protege de infravalorar. C. Coste de entrada y salida, fricciones. Suma los gastos de compra, impuestos, plus, notaría, plus registro, plus gestoría, etc. Y un coste de venta razonable, agencia se aplica. Para un cálculo conservador, trabaja con un rango total del 10%-12% del precio para entrar plus salir, si crees que podrías vender en 10 años. En 250.000 euros. Eso es 25.000, 30.000 euros. D. Coste de oportunidad del capital inicial, CO. Tu entrada plus gastos, por ejemplo 75.000 euros, podrían estar invertidos. Para ser prudente, usa un rendimiento esperado moderado, por ejemplo 4% anual en el modelo. CO en 10 años, 75.000x, 1K04 Ta10, 1, 36.000 euros, aprox. No es una promesa, es el precio de inmovilizar capital. Decisión, sí, CP plus fricciones prorrateadas plus CO, es claramente menor que CA en la mayoría de escenarios. Comprar tiene sentido financiero. Si CA es menor o tu horizonte es incierto, alquilar es preferible, pero solo si ejecutas la regla de inversión. 2. Regla de ejecución. Que la opción elegida funcione en el mundo real. Aquí es donde la mayoría falla. La regla es simple. Si compras, no te quedes justo por cuota. Define un margen. Que el coste total de vivienda, cuota plus gastos plus mantenimiento, no supere, de forma prudente, un porcentaje que te permita ahorrar e invertir cada mes. Crea un fondo específico para vivienda, una cantidad mensual destinada a mantenimiento y derramas. Así conviertes gastos imprevisibles en gastos planificados. Si alquilas, automatiza la inversión del capital no inmovilizado y/o del diferencial mensual. Es decir, lo que no pusiste en entrada y gastos, y cualquier diferencia entre alquilar y poseer, se invierte de forma periódica. La clave es que esa inversión sea automática, no si sobra. Si no hay automatización, alquilar suele degenerar en consumo y pierde ventaja. ¿Por qué este sistema es estable? Es estable porque no depende de acertar el mercado. Depende de controlar variables bajo tu control. Fricciones, coste total, horizonte y comportamiento. Y te obliga a tomar la decisión con rangos y escenarios, no con una cifra mensual. Esa es la diferencia entre una decisión financiera sólida y una decisión narrativa. Vamos a cerrar esto como un sistema operativo simple, para tomar la decisión en España en 2026, sin depender de opiniones. La idea es que, en 30-45 minutos, puedas llegar a una conclusión razonable y ejecutable. Paso 1. Define tu horizonte y tu valor de movilidad. Antes de calcular números, define una sola variable. Probabilidad de mudarte en los próximos 5 años, por trabajo, familia o coste de vida. Si es alta, comprar se vuelve más exigente porque las fricciones de entrada-salida pesan más. Si es baja, comprar puede ganar por estabilidad y por amortización, pero solo si el coste total es sostenible. Esto cambia resultados desde el primer año porque determina si tiene sentido pagar costes de compra para un periodo corto. Paso 2. Calcula 2 costes anuales comparables. En lugar de comparar cuota versus alquiler, compara coste total versus coste total. Alquilar, CA. Alquiler mensual X, 12, y 2 escenarios de subida, por ejemplo 2% y 4% anual. Poseer, CP, cuota mensual X, 12, pero recuerda, una parte es interés. IBI Plus, comunidad, Plus, seguro mantenimiento estimado, regla práctica, 0,7% del valor al año. Añade además, 3, fricciones prorrateadas, costes de compra, Plus, costes de venta estimados, años de permanencia. 4, coste de oportunidad, capital inicial, entrada plus gastos, modelizado con un rendimiento prudente, por ejemplo 4% anual, como referencia. Con eso obtienes un rango, no un número único. Esa es la forma correcta de decidir. ¿Qué cambia a 1, 5 y 10 años? En un año, lo que más pesa son las fricciones y la liquidez.
Comprar suele perder en coste total si vendes pronto, aunque la cuota parezca similar al alquiler. Alquilar gana flexibilidad, pero solo si no conviertes esa flexibilidad en gasto. En 5 años. Aparece la diferencia conductual. Si alquilas y no inviertes el diferencial y el capital no inmovilizado, a 5 años normalmente no has construido patrimonio. Si compras sin fondo para mantenimiento y sin margen de ahorro, a 5 años es frecuente que la vivienda se convierta en una carga de liquidez, reparaciones, derramas, cambios de tipo si aplica. En 10 años, el resultado se decide por 3 palancas. Evolución del precio de la vivienda, que puede ser moderada o irregular, coste de oportunidad del capital inicial, disciplina de inversión si alquilas, o disciplina de ahorro si compras. Aquí es donde los errores típicos se vuelven caros. 30.000 € de extras ignorados, 25.000 € de fricciones subestimadas, o 40.000 € de inversión no realizada. ¿Qué hacer desde hoy? Instrucción concreta. Escribe tus 4 números base. Precio objetivo, alquiler actual, capital disponible para entrada los gastos, y horizonte probable, años. Calcula CA y CP con la regla de mantenimiento, 0,7% anual, y con 2 escenarios de subida de alquiler. Pon fricciones y coste de oportunidad en el modelo, aunque sea con rangos conservadores. Decide con esta regla. Compra solo si el coste total es sostenible y tu horizonte es largo. Y además puedes mantener un margen mensual para ahorrar, invertir y un fondo de vivienda. Alquila si necesitas movilidad o si comprar te deja sin margen, pero con una condición no negociable. Automatiza inversión mensual. Y define desde el primer día qué haces con el capital que no inmovilizas. Conclusión. En 2026, comprar o alquilar en España puede ser correcto en distintos casos. Lo que no funciona es decidir por la cuota o por una frase popular. Si comparas costes totales y conviertes tu decisión en un sistema ejecutable, reduces la probabilidad de pagar errores de decenas de miles de euros en la próxima década.